Sí, sí, no podemos encontrarnos físicamente, pero por lo menos igual nos podemos ver y podemos conversar, y eso igual está bueno. Brevemente, para quienes no lo conozcan, Federico es fotógrafo, ya lo dijimos, graduado en el Centro de la Imagen y Tecnología Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente trabaja como director artístico del Festival Internacional San José Foto, coordina el Photobook Club Montevideo y es editor en el Ministerio Ediciones. Ha participado en varios festivales internacionales destacados de fotografía y ha realizado exposiciones en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina. A su vez, sus obras y publicaciones se encuentran en diversas colecciones privadas. Y antes de meternos en la presentación de Federico y en Héroes del Brillo, brevemente un pequeño resumen también del proyecto. Este trabajo, Federico, busca retratar la actividad de los lustrabotas que diariamente salen a las calles de La Paz y El Alto, en Bolivia, en busca de clientes, una actividad que involucra alrededor de 3.000 personas. En los últimos años se han convertido en un fenómeno social único en la capital boliviana, ya que deben taparse la cara con pasamontañas para trabajar, algo que nos retrotrae los tiempos que vivimos hoy. Este proyecto se realizó mediante una serie de talleres participativos junto a ellos. Los lustrabotas definieron una narrativa que los involucró como actores y directores de una serie fotográfica para luchar contra la discriminación que sufren por su oficio. Federico, antes de darte la palabra y que nos presentes la muestra y el proyecto, les recuerdo brevemente la dinámica por si hay alguien que se sumó tarde y no llegó a escuchar a Mauro. Primero va a estar esta presentación de Federico. Bueno, nos va a comentar sobre la muestra, sobre el trabajo, y luego vamos a abrir una instancia de preguntas que obviamente quien quiera preguntar algo lo puede hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es así, van a escribir por el chat a Mauro, lo van a encontrar ahí, Mauro Martela es su usuario, se lo pueden escribir por privado si lo hacen mejor, ahí escriben su pregunta para Federico, y en el orden cronológico de las preguntas le vamos a ir dando la palabra a esa persona y se la va a poder decir. Obviamente puede ser una pregunta, puede ser un comentario sobre el proyecto, lo que quieran ustedes. Tengan presente de que el nombre con el que van a ingresar a esta reunión es el nombre que vamos a ver el resto, o sea que le vamos a dar la palabra con ese nombre, así que nada, si prefieren determinado nombre, bueno, lo reescriben. Y bueno, básicamente es eso. Recordad también que están todos silenciados y en el momento de las preguntas les habilitamos el audio. Una última cosa, y ya le dejamos la palabra a Federico, es que esta charla está siendo grabada y luego va a ser compartida públicamente en las redes del centro, así que quien quiera repasarla, o bueno, si alguien no llegó a estar con nosotros hoy, lo puede hacer luego allí. Bueno, ahora sí, Federico, te dejo a vos, yo me silencio y te doy la palabra para que nos cuentes un poco de qué se trata, Héroes del Brillo, y bueno, toda la trayectoria que ha tenido el proyecto. Gracias, Emanuel. Y bueno, un placer contar con un montón de personas que se sumaron a la transmisión en vivo. Eh, la idea es un poco contar, quizás como autor, cómo me desarrollé, incluso lo que pensaba antes de lo que pienso ahora también sobre cómo trabajar con colectivos que están a veces discriminados o que sufren algo, que sufren la pobreza, porque a veces que hay distintas formas de acercarse y creo que los latinoamericanos como que siempre nos preocupa mucho lo social, incluso los artistas latinoamericanos siempre tenemos como mucho enganche social y creo que está bueno eso. Y ahora lo que les quiero preguntar es también a veces cómo los proyectos sociales se desarrollan y que muchas veces cuando pasa el proceso fotográfico no queda algo bueno o no queda lo que se esperaba del proceso fotográfico, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo ahora más que nada es contagiarlos en una idea que tengo del arte como herramienta social para colaborar con ciertos colectivos que muchas veces se quiere ayudar con el arte, pero a veces termina dejando como un sentimiento de que como que baja la autoestima después del proceso, ¿no? Porque accedemos a cosas que no conocíamos y si se cortan no podemos seguir. Hay muchos procesos de fotografía participativa y todo que al no sostenerse en el tiempo también está bueno. Entonces yo me fijé en distintos artistas que hay en el mundo
que también se preocupan de eso, de la continuidad o la permanencia de la ayuda, ¿no? Y bueno, voy a empezar a contarles un poco de todas estas cosas que me preocupan como autor y que está bueno que, que las conozcan. Voy a compartir la pantalla. Eh, Héroes del Brillo es un proyecto que para mí es como el cierre de un proceso de que yo venía trabajando como autor. Acá ven mis proyectos, que son 6 proyectos lo que he hecho en mi vida, pero proyectos a largo plazo. Creo que en lo social y cuando nosotros queremos cambiar una realidad, el largo plazo es lo que termina siendo indicador de un buen o un mal proceso, ¿no? Entonces, yo hice, mi primer proyecto fue de las fiestas del Uruguay, que con Antonio De Candi, un antropólogo, hicimos una recorrida de 150 fiestas más o menos, y ahí yo encontré cómo la identidad se iba transformando y lo que era la importancia del mundo inmaterial. Entonces yo estaba siendo un fotógrafo documental, registrando las fiestas, pero te contaban leyendas, te contaban mitos de ese lugar, te contaban batallas que habían pasado, entonces yo veía que el documental no me alcanzaba para contar todo lo que tenía ese espacio cultural o ese territorio. Entonces, en mi carrera fue como una traslación desde lo documental hacia quizás una narrativa más de lo que se llama el visual storytelling, o una narrativa que no importa lo que la parte documental de la historia, sino lo que importa es el relato. Entonces, lo que te abre este aspecto es que vos podés contar cosas que pasaron. Por ejemplo, recreemos la batalla de las piedras. Obviamente, la batalla de las piedras ya pasó. Si soy un fotógrafo de prensa documental, no la puedo registrar, pero si soy un narrador de historias visuales en un estilo abierto, lo puedo contar. Entonces mi carrera fue como de eh, Fiestas del Uruguay a Hello Montevideo, que fue el proyecto que yo contaba la historia de la ciudad de Montevideo, que es en Estados Unidos, que ellos tienen, no hay ningún uruguayo, pero ellos tienen cosas de la cultura uruguaya y lo celebran. Y lo que pasó en esa ciudad fue que Uruguay donó una estatua de Artigas que terminó siendo como el héroe de la ciudad, y se recrea al estilo norteamericano la cultura uruguaya. Entonces me fui a registrar con una carga muy cinemática. A mí me gusta mucho inspirarme en películas, en historias de la literatura, porque creo que ahí hay muchas escenas que terminan alimentando. Entonces yo también trabajo como inspirándome desde cosas de ciencia a lo que es, bueno, a cómic o películas documentales, para ir conociendo cuál es el relato que hay, y cómo también en un mundo donde la imagen, y estamos súper estimulados por la comunicación digital, que termina siendo que quizás lo que estamos más acostumbrados a ver es lo que eh, nos parece parecido, le voy a decir como, ya que estamos entre casa, parecido a Netflix, por ejemplo, que es como un formato estándar que todos nosotros sabemos, y ya los filtros que usa Netflix en las películas y en las series, y toda esa forma de contar sería como un patrón único que ahora todo el mundo tiene acceso. Entonces, yo prefiero meterme en ese carril que explorar, no digo de ir en contra de expandir el arte, sino hablar con lo que la gente común conoce, no con lo que conoce el mundo del arte, sino con lo que la persona reconoce como propio por la propia estimulación visual que estamos teniendo. Usémosla como un lenguaje común, ¿no? Entonces me gusta lo cinemático, las luces, los flashes, y Hello Montevideo fue un proyecto documental, pero que parece ficción. Luego me fui a la Isla del Tesoro, que es el registro de un paraíso fiscal, pero a través de la fiesta del pirata de Islas Caimán, porque la identidad de Islas Caimán es ser pirata. Entonces, lo que hice fue
mezclar a los piratas de la fiesta con los ejecutivos de los bancos, incluso había ejecutivos con parche, y parecía una realidad ficticia. Entonces, al final como que yo estaba en ese carril de realidad, ficción, o de documental o relato expandido, y Héroes del Brillo significó la primera vez que yo, de forma participativa, contamos un relato que es todo ficción. Mis otros proyectos anteriores parecían ficción y la gente me decía, esto es verdad, lo armaste, y en realidad no era, y ahora sí es ficción, así que les tengo que contar que es mi primer proyecto quizás totalmente como visual storyteller, narrador o de corte ficcional. Otra parte de mi historia es cuando yo, por hacer el libro de las fiestas del Uruguay, encuentro un trabajo que es fuera de la fotografía. O sea, por hacer ese libro me contrató el gobierno para crear fiestas, crear identidad en lugares, en pueblos que eh, terminan, que son nuevos o que son muy jóvenes en Uruguay. Entonces, lo que llamamos con vestir de identidad al pueblo. Con herramientas participativas creamos la bandera del pueblo, el himno, la fiesta, un libro, una fotogalería, lo que... Entonces, yo tenía todo ese conocimiento, pero no lo había utilizado para mi carrera fotográfica. Entonces, este proyecto es la primera vez que yo eh, uso las técnicas participativas de mi diario cotidiano trabajar para mi proyecto como autor. Todo, como siempre, arranca en una ronda de vecinos, de gente, con los Héroes del Brillo. Yo, por ejemplo, ya voy a contar cómo los conocí y todo, pero un trabajo como de taller y de dinámica grupal que yo le doy mucho énfasis para que se vayan todos digamos, los miedos de que alguien que no conoce el arte puede acceder, digamos. Y lo que le quiero comentar es que muchas veces las ideas buenas o las ideas más locas de Héroes del Brillo, de otros proyectos, provienen de la gente que no mundo del arte, por no saber arte, no vale tu historia, porque lo que tenemos que priorizar es contar, más que saber o no, o tratar de... Lo que nos interesa si trabajás con colectivos sociales es comunicar y contar una historia. Entonces, no vamos a hacer fotos para una galería de arte, vamos a hacer fotos para que le sirvan a este grupo o ese barrio o ese sindicato. Yo digo, es como me estoy sintiendo ahora porque trabajo en temas sociales, ¿no? Esto es lo que hago ahora, por ejemplo, el monumento al cacique Sequeira, eh, desarrollo participativo, la gente vota, diseña la estatua. Acá queremos un escenario con forma de, bueno, todo esto se construye con los vecinos, con forma de guitarra. La bandera, los niños, ¿qué quieren que tenga su bandera? Ah, esto es en Piedrasola, Uruguay. Una piedra, y bueno, todas estas cosas implican mucho diálogo, y al final el artista se va desdoblando en un medium y en un acompañante de producción que está ahí, y creo que eso elimina que la gente no se sienta respetada cuando trabajas en proyectos sociales. Joao Ripper, brasilero, como hasta creó una escuela de fotografías de la favela para que ellos mismos se puedan mostrar como querían. Entonces esto quiere decir como poner la herramienta de verdad, pero muchas veces caes sin caer en la fotografía típica de ONG o sin ser la fotografía típica documental, ¿no? Sino más un proceso que la gente se termine divirtiendo y enriqueciendo con la aproximación al mundo de la fotografía, la producción. Joe Ripper, bueno, lo pueden buscar, pero son como pilares que tengo para este proyecto. Bueno, creó la fotografía de fotógrafos populares de Brasil, y en la favela les dio la cámara y ellos editan y controlan lo que sale de ahí. Entonces lo que me copa de Ripper es la edición participativa. Después con Robert Salzman de Estados Unidos, lo que hace él es, le saca una foto a un preso, y él es un artista reconocida que
que usa su mundo del arte para lo que termina siendo la obra es, le envía la foto con un lienzo en blanco alrededor y él en un año de reclusión le hace una intervención a ese lienzo. Entonces la obra es el retrato que le sacó él, más lo que el preso pudo dibujar, escribir, su sentir está plasmado en la obra. Cuando él sale, lo vende, lo subastan, o lo subastó en el camino y les da una plata para el preso para la salida, por ejemplo, para que tenga algo. Entonces es algo bien práctico y dirigido estratégicamente para ayudar con algo concreto, ¿no? No fotos que terminan en algo que es para una ONG y que se tienen que imprimir. No, yo lo que estoy diciendo es utilizar el arte también con las estrategias para que realmente mejore o tenga un salario o pase algo, me parece importante, ¿no? Y JR lo que tiene, que es un artista francés que tiene unas instalaciones. Me gustó sobre todo esta foto que él la pone en los barrios más lujosos de París, la imprimía en la calle para que la gente rica cuando salga tenga miedo de ese afro que tiene como una bazuca en la mano, que en realidad es una cámara de video, pero como que los asustaba y los toreaba a la clase alta con el estereotipo. Después hace este tipo de intervenciones más masivas. Después esta foto, por ejemplo, que ven los ojos en la parte superior derecha, además de ser fotos de las vecinas de ese barrio, sirve para ponerle como una lona impermeable a las casas y que no se llueva, ¿no? Entonces el arte termina con algo bien productivo, bien concreto, que ayuda al diario vivir de esa gente, por ejemplo. Acá con los judíos del lado de los palestinos y los palestinos del lado de los judíos con grandes retratos para unir. Big Muniz, también de Brasil, que él también usa su capital artístico porque él sabe que vende las obras y lo que hace fue en un vertedero de Brasil, durante 3 años estuvo, o sea, un trabajo a largo plazo, donde con basura recreaban fotos de la pintura, o sea, hacían fotos inspiradas en la pintura universal o con retratos de la propia gente del vertedero, y estas obras eran subastadas y se repartían en la cooperativa de la gente que reciclaba en el vertedero. Y el último proyecto, que en realidad lo conocí después de Héroes del Brillo, pero que lo quiero mostrar porque es muy parecido a Héroes del Brillo, como que las dos personas pensamos lo mismo, y este es Jan Hoek, que es holandés, y lo que hace es, hay unas motos que cruzan de Tanzania a Kenia, que tenían nombres locos, los mototaxis se llamaban Rambo, se llamaban Rastaman, Jamaica. Entonces él lo que hizo con un estilista, les hizo disfraces de verdad. Entonces los 10 motoristas de mototaxi que tuvieron su disfraz con su traje espacial, acompañando el nombre original que tiene su moto, ahora son como superestrellas y trabajan mucho más de lo que trabajan por ese hecho creativo, ¿no? Entonces también es como eso, que después el hecho creativo también le cambie la vida a la gente, no solo al artista o al fotógrafo que va a trabajar en la historia, ¿no? Eso me copa mucho, y esto tiene mucho también de escena, vestuario. Tenemos al Rasta, que le salen las rastas en los costados. Este es el Red Devils, inspirados en Liverpool. Y bueno, yo tengo esto que es un manifiesto que está bueno compartir, que es, bueno, el manifiesto de la fotografía como herramienta social. Todos somos autores, involucrarnos en luchas de la sociedad, como colaborando con el colectivo, trabajando de verdad, realmente, no solo en la parte artística, sino si tenés que hacer un beneficio o algo, involucrarte de verdad, juntar ropa en invierno y sacar fotos. Eso creo que es la parte de involucrarse de verdad en la historia o en el proceso de cambio. Que funcione para un lugar específico el hecho artístico, tal calle, tal barrio, tienen un problema concreto, bueno, hacer algo concreto para eso, no querer que sea para salvar todos los niños con hambre, porque es imposible, ¿no?
se tiene que hacer como un circuito entre el hecho artístico, la gente, y que incluso hasta generar, como dice acá abajo, sistemas de producción, quizás haciendo postales, imprimiendo camisetas, y dejarle la capacidad instalada para que ellos lo puedan hacer con esas herramientas del... Son piques, ¿no? Pero que está bueno compartirlos en esta noche, ¿no? Y Héroes del Brillo, lo que como contaste muy bien, Emanuel, eh, tiene como... A mí me atrajo la idea cuando mi cuñado me cuenta de la historia de que se tapaban la cara para que la gente no los vea para hacer su trabajo, ¿no? Entonces me pregunté cómo era esa doble identidad, ¿no? De que la máscara te protege, pero a su vez hace énfasis en la discriminación. Y todo empezó porque hay lustrabotas comunes, que son esto que les muestro acá en las fotos. Hay niños, como ven, están en la calle y se tienen que tapar la cara para no ser reconocidos por la gente que los conoce. Si es en su barrio, si es en su secundario, en la escuela muchas veces. Me han contado lustrabotas que el padre de su novia le dijo que no salgan más con él porque lo vieron lustrando en el centro, por ejemplo. O discriminaciones de bullying a niños que su padre es lustrabota. Todo comenzó porque había lustrabotas oficiales con sus propias sillones y cajita, y los que no tenían posición, digamos, tenían un sillón permanente, tenían que colarse y se terminaban peleando con esto. Entonces se pusieron el pasamontaña para que no los reconozcan y salir escapando, y así entrar y salir en el territorio de los lustrabotas oficiales. Y lo que pasó fue que en un momento se los empezó a asociar con la delincuencia, que en Bolivia es muy poca por las características sociales que tiene, y con la droga, y bueno, la discriminación empezó a acentuarse, y el pasamontaña hoy quiere decir algo como peligro, o es el único malandro que puede haber en el centro de La Paz, puede ser un lustrabota, ¿no? Entonces, acá los vemos, viste, con las manchas en las manos, ¿no? Entonces era muy fuerte también trabajar con un colectivo, ¿no? Que, que era como discriminado. Entonces yo lo que hice fue conectar con un periódico local que se llamaba Hormigón Armado, que es de lustrabotas, es de un sindicato de lustrabotas. Y les dije, mirá, me gustaría hacer unas fotos que no los muestren tan peligrosos, tan malandros, con los dedos tan negros, como, digamos, tratar de hacer una imagen que los presentara distintos frente a la sociedad. Y cuando llegué y empecé a trabajar con ellos, que fue un acercamiento más de, de estar primero, ir los sábados a servir la merienda, que me vayan conociendo, ir otro sábado, tratar de presentar el proyecto en alguna de esas instancias hasta que pudo hacerlo. Pero al principio sacaba fotos muy parecidas a lo que es el registro de fotografía de las ONG, como fotografías muy optimistas, como la gente sonriendo, los niños. Mismo con el pasamontaña iba a una casa y sacaba cocinando, porque ellos no quieren mostrar la cara, porque son lustrabotas. Entonces teníamos un gran problema. El pasamontaña tiene una imagen, una carga tan negativa de terrorismo, de peligro, de Estado Islámico, de cosas tan duras, y ellos no se quieren sacar la máscara, ¿no? Entonces ahí me vi en el brete de que lo documental tiene su límite y pasamos como a la ficción, ¿no? Yo hacía este tipo de fotografías que son más de capaz que ONG es un tipo más prolijito, como para presentar la ONG que colabora con los lustrabotas, y después me fui como, esta estaba un poco bien, y empezamos a encontrar estas que hacíamos como un juego, más como de arte urbano, o de callejero, de hip hop, que era lo que a ellos también les gusta, ¿no? Porque no sabemos, ya sabemos que las herramientas como callejeras para trabajar con colectivos marginales o en barrios o en donde sea, es el graffiti, el hip hop, el break dance
tecnologías de la comunicación, así, fotografía, video, y son como las herramientas más potentes, ¿no? Y el cómic también estaba ahí, entre una de ellas, acá tenemos una de Lustrabotas vendiendo ese periódico, que es un periódico que tiene 16 años, ¿no? Entonces yo no llegué, ya hay una infraestructura montada, los Lustrabotas distribuyen 6.000 ejemplares todos los meses y lo venden, entre Ilustrada y Ilustrada lo venden, y yo lo que vi fue una posibilidad de hacer una edición especial en algún momento, que es un poco el resultado de Héroes del Brillo, ¿no? Estas son las portadas del periódico que ellos hacen, 6.000 ejemplares por mes, por ejemplo la Mona Lisa, ¿no? Entonces ya tiene un toque, por más que es algo bien social, como acá Factor S, que es el periódico que usa la gente de calle acá en Uruguay, o Ciudad Oculta en Buenos Aires, o sea, hay muchos de los periódicos callejeros que contribuyen o con el colectivo o con una organización, ¿no? Entonces, entre uno de esos periódicos lo que pasó que surgió el tema del superhéroe, porque una de las portadas que encontramos en el archivo de la organización era con ellos con un icono de Superman y una capa, ¿no? Entonces ahí empezó a cuajar la idea de invitar a unos ilustradores bolivianos a que den un curso de cómic para hacer un storyboard común con los lustrabotas para que entre todos mostremos cómo se querían presentar, ¿no? Y aquí al final, en un proceso que yo lo hice en 3 años de trabajo, fui 3 eneros, o sea, fui 3 meses de trabajo durante 3 años, y esto lo logré, este descubrimiento del cómic, recién al final del segundo año, ¿no? Del primer año, ¿no? Entonces lo que tienen en común el lustrabota con el superhéroe es que utilizan una máscara para ocultar su identidad, ocultan el trabajo incluso a su familia y amigos, una doble vida, tener enemigos al asedio como la policía o otros lustrabotas que se quieren pelear con ellos, tener herramientas especiales, o sea, una cajita como la que tengo, aquí tengo una, por ejemplo, que es la de Lustrabota con su tinta, su betún, sus cepillitos, y que hacen un bien a la sociedad, porque si no te ilustras los zapatos, en muchas oficinas no te atienden, en los países más indígenas como Bolivia es un símbolo de no soy campesino o un campesino prolijo, es muchas veces eso, ¿no? Entonces, eh, exploramos toda una narrativa con ellos en una serie de talleres, creando un storyboard. O sea, lo que pasó fue que creamos una historia antes de fotografiar, utilizando mucho esta arquitectura, que es la arquitectura boliviana de Freddy Mamani, que parece lugares fantásticos, de una ciudad que entre el colectivo lo nombramos como Brillolandia, así le nombramos, y que alimentaba mucho la idea de la ficción. Solo nos faltaba otro desafío, los superpoderes, cómo ilustrarlos, ¿no? Había muchas ideas dentro del colectivo, algunas no eran realizables, con rayos láser que involucraban, porque yo soy el que pone a disposición el presupuesto, la producción. Al final termino como ellos siendo los artistas y yo como un asistente digo, no, eso no se puede hacer, el rol de un productor ejecutivo de una película, entonces, al final con la creatividad hay mucha tecnología de carnaval y de festejo en Bolivia como humos, creamos bastantes de los superpoderes y nos pusimos a trabajar. Aquí creando distintas bocetos. En realidad era yo, los ilustradores bolivianos que hacíamos talleres y que después pasaban los lustrabotas a tirar escenas y a tirar dibujos, ¿no? Y todo eso se fue acunando como un material importante en el proyecto, porque no solo es de fotografía este proyecto, sino que involucra el collage, el cómic, tenemos
un documento en la exposición que pueden ver en el CDF después de que abra, y todo eso se puso a disposición. Acá vemos trabajando viñetas, ¿no? Siempre la policía, el enemigo, no sirve solo para plantear escenas, sino para plantear los personajes, los roles. Aparecía la policía, había, por ejemplo, escenas de amor que a mí no se me habían ocurrido, por ejemplo, estas, ¿no? Y que están muy buenas. Entonces, creo que esto de lo rústico de un dibujo, de alguien que capaz que no está en el mundo del arte, tiene una poética muy importante que es una poética que a mí me gusta mucho, y creo que va con lo que tienen los autores latinoamericanos de, bueno, de atar con alambre, de improvisar, de tener como una ductilidad. Incluso la formación fotográfica en Uruguay o en Latinoamérica no es de tal escuela, sino es como que somos todos medio autodidactas entonces eso también, uno no tiene como restricciones en cuanto al estilo, puede hacer lo que quiera, porque no es como la fotografía que te diría alemana de Düsseldorf, que todos terminamos haciendo fotografías todas iguales, con el respeto de las rectas. No, acá, ¿por qué no meter un collage? ¿Por qué no meter un cómic? Es como que hay una libertad importante para trabajar en el continente y hay que aprovecharla. Acá tenemos fotos finales, que ya se las voy a mostrar, pero que salieron de dibujos, ¿no? ¿no? No es que hicimos tal cual el storyboard, sino que fue más tirando escenas, inspiraciones. La última foto del proyecto salió también de un cómic. Entonces acá tenés un trabajo de visualización creativa, y que ellos, que tienen que trabajar todos los días para buscarse la plata, además tienen una clase de arte o de expresión que termina sacándolos del diario vivir, de buscar dinero para pagar la olla o para alimentarse, ¿no? Entonces también no es el solo proceso que los va a colaborar con ellos en un futuro, sino es también que la propia diversión en el hecho creativo de producción de las escenas termina como siendo como unas vacaciones mentales para el colectivo, y creo que se suman muchas cosas importantes, ¿no? Acá van a ver un poco el backstage, que está muy bueno, que fue como lo hicimos en el Alto, salíamos en un minibús. Acá tenía un ayudante italiano que estaba colaborando con los lustrabotas en ese momento, de una ONG que no sabemos que venía, pero se sumó al proyecto. La ONG me pagaba el minibús, yo pagaba el almuerzo, y hacíamos todos los sábados una mega sesión de todo el día, por así decirlo, y trabajamos como una película de cine, no saliendo a sacar a la calle, sino todos colaborando en la planificación, el vestuario, las luces, ideas, vestuario que la gente dejaba en la ONG mismo como donaciones, que fue utilizado para la obra, todo muy bajo presupuesto, pero creo que tiene una propia estética eso, y me gusta explorarla, ¿no? Y acá hay maestros como Nelson Garrido en Venezuela, Marcos López en Argentina, que también lo usan, Toro Goya en Chile, Zaida también en Chile, como que explorar también eso, que no es que yo lo haya inventado, también lo tenía adentro, también vi películas de bajo presupuesto toda mi vida, porque la televisión en Uruguay es bastante mala y siempre hay películas de enlatado de bajo presupuesto, y eso también me inspiró como hecho artístico, por más que podría decir que me formé en Barcelona, en una escuela, pero en realidad la estética y qué querés expresar va con una concepción política que es lo que al final querés expresar en el arte, es política de qué querés decir, a quién querés ayudar, qué querés contar, ¿no? ¿Qué te sale de tu alma, ¿no? Y así era el backstage, ¿no? Eh, Usamos espejitos para hacer efectos al estilo Dragon Ball o Street Fighter, también la industria del videojuego nos inspiró, pero yo quizás sea como decirlo, quiere decir como, pero eso es lo que todos conocemos, no solo la gente del mundo del arte conoce, usar el lenguaje que todo el mundo conoce, y Street Fighter lo conoce todo el mundo, como el manga lo conoce todo el mundo. ¿Por qué el cómic
lo venden en los kioscos y los libros de fotografía lo venden en librerías especializadas. Hay algo que está fallando ahí. Entonces está bueno como que tener esa cercanía para que el arte esté, bueno, en función y que todo el mundo pueda colaborar, comprender y bueno, que afloren emociones. Decir que, bueno, Héroes del Brillo, acá se las voy a presentar, les voy a presentar toda la serie porque está buena. eh, y disfrútenla. No voy a hablar ahora, sino estaría bueno que la vean. Pero lo que es más que nada, es como la vida de cualquier superhéroe, ¿no? Toda la odisea, de salir de su casa hasta eh, salvar a la ciudad y volver a su vida cotidiana. O sea, cuando uno trabaja en el colectivo, también, por ejemplo, cuando un lustrabota te dice, no, yo quiero un Power Ranger, y uno que es fotógrafo del mundo del arte va a decir, ah, no, no podés Power Ranger porque es eh, muy común o muy kitsch o lo que sea, no. Si el colectivo lo pide, uno hay que también bajarse del pedestal y transar con cosas que hasta a uno no le sale como expresión artística y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, acá salió el Power Ranger, que lo pedían. Verán insertos de cómic que al poner una foto arriba de un recorte de cómic, que estos muchos impresiones fueron de la Feria de Tristán Narvaja o del Mercadillo del Alto también que hay, que de traerte cosas y después ver cómo las usás, ¿no? Y tanto la edición como eh, la confección fue toda hecha participativamente, así que está muy bueno. Los flashes terminaron con células inalámbricas, o sea, sin cable el flash, cuando se dispara dentro del buzo de cada participante, termina siendo como un rayo de luz fantástico, y bueno, hicimos con varios flashes. Acá tuvimos este fue un ilustrador uruguayo, por ejemplo, Alvarito Bastesi. Decir que con Diego Vidarte hicimos la edición loca, porque tiene un estilo, el proyecto, que ni yo ni los ilustrabotas se lo podríamos haber dado de tan como los recortes y ir tanto al icono, ¿no? Que eso con Diego, como trabajando, creo que fueron 5 encuentros, lo sacamos adelante y la verdad que tiene mucho en la secuencia, en el orden. ¿Y cómo trabajamos online, por ejemplo, desde Uruguay? Y les mandábamos el boceto para que los lustrabotas lo chequen. Ellos mismos me pidieron, tenés que poner más mujeres en el proyecto, por ejemplo, porque nos quedó muchos hombres. Los propios lustrabotas dijeron, meté más mujeres, que parece que se enojaron conmigo, ¿no? Y la verdad que terminamos incluyendo cosas que estaban muy buenas, y ese feedback entre el mundo del arte y el mundo capaz que fuera del arte me gusta, y creo que tiene un potencial creativo muy importante. Unos zapatos dorados, tremendo, 24 quilates, que la verdad que parecen, no sé cómo ese señor se los compró, pero la verdad que fue increíble para este proyecto, gracias a ese señor.
todos estos collages y aplicaciones gráficas fuera de la fotografía están en la exposición también, lo van a poder ver en las paredes, con los dibujos de las lustrabotas, con dibujos, collage que hicimos, así que creo que está muy bien el expandir la fotografía, creo que es una cosa que está muy buena, que quiere decir que usarlo con tipografía del propio lustrabota arriba o del propio colectivo, cosas que puedan darle la impronta de dónde viene, ¿no? La identidad de ese colectivo, ¿no? Y esta es la última foto. Bueno, la anterior es primero un collage de storyboard que hicimos antes de ir el segundo año a Bolivia, que incluso surgió en un taller del CDF, aquella vez que vino la banda española de Blank Paper, y después termina en el fotolibro y termina, las lustrabotas lo aceptan y lo hicimos sin pensar, acompañando una de las fotos que es ellos en el Palacio Presidencial de Bolivia como protectores de la paz, que esta me la querían poner sí o sí porque es como una cosa que nunca se vio, que los soldados posen para un lustrabota, entonces la propia imagen termina siendo como que acerca a dos mundos, por ejemplo, de los soldados que los discriminaban a los lustrabotas y que se unen por el arte, y el arte tiene un poder de unión y de modificación de valores que está muy bueno explotarlo, ¿no? Yo con este proyecto lo exploté a fondo y creo que está muy bueno. Y esta es la última imagen como liberación y que, bueno, es una de las icónicas del proyecto. Y estas imágenes que yo les muestro es lo que usan ellos para, del otro lado del mostrador, para mover su periódico, su ONG. Entonces todas las fotos de mi proyecto que no se usaron quizás para la serie, se usan por ellos en su periódico, en su ONG. Yo les di todos los archivos editados, pero en bruto, o sea, todas las fotos las pueden usar. Y me parece eso también de dar retribución a la organización es importante, y que ellos también sean los verdaderos coautores, no ese fotógrafo que termina el proyecto y les manda las peores fotos para que las usen porque no quiere exponerlas para un concurso que está publicando, que son cosas, en realidad somos todos coautores y toda la fotografía es única y ellos la pueden usar y es así, ¿no? Es el hecho artístico, que a veces en la fotografía documental y eso se corta o no están los permisos. Entonces el periódico hacen tours de lustrabotas a partir del proyecto porque tenían buenas imágenes, querían con los tours con los superhéroes, incluso alguna capa salió en los tours de lustrabotas. Hicimos el fotolibro, que fue una edición especial de su periódico, que ellos lo venden en la calle, o sea, durante 3 meses estuvo el fotolibro y cada venta del fotolibro equivale a 10 lustradas de zapato, ¿no? Entonces, para ellos era como, voy al centro y vendo de mi propia imagen 5 libros y me vuelvo a casa. Con 50 bolivianos tenés para comer en el día, por ejemplo. Y eso es lo que yo me refiero a también hablar de la fotografía social, pero con algunas herramientas o estrategias que sean concretas, no bla, 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 ¿no? Eso me parece que es importante. La foto que yo le saqué jugando al fútbol, porque a ellos les gustaba, ni me interesaba ir a jugar al fútbol, pero bueno, quedó un retrato, y después ellos lo muestran vendiendo en la propia portada del periódico. De ellos mismos salió a hacer postales, y hoy en día las postales las venden, depende un poco el turista que haya en el centro de La Paz, a cierto precio, y las tienen en forma permanente, porque les va bien con las postales, porque las imágenes están buenas, y no están buenas porque las hicimos con un fotógrafo profesional, lo que sea, sino están buenas porque tienen su propia arte y están involucrados y se empoderan para venderla, y le dicen, este soy yo, el astronauta, el Power Ranger, y eso está bueno. Para el Día de la Madre también. Este es un poco el libro, que es el mismo tamaño que el fotolibro que el periódico de ellos, con diseño. Se imprimió todo en Bolivia el libro. Acá tienen un poco la ficha técnica.
6.000 ejemplares, eso es lo que está buena, y distribuido por los propios lustrabotas, y después en el mundo del arte, ¿no? Quedó en varios premios y lo que sea, bárbaro. Y como nosotros tenemos un gran arreglo con ellos, que es dividimos las ganancias por la mitad, o sea, yo si gano un premio por el mundo de la fotografía, se vuelca para la organización, si vendo una foto, se vuelca para la organización, y no es ese doble discurso de a veces como colaborar, pero no crean que yo esto lo tuve, siempre lo pensé, sino que es como que me nace también por el hecho de la coautoría, ¿no? Y ahora con un premio que gané en Portugal el año pasado, vamos a reimprimir el libro de Héroes del Brillo. Yo pongo la mitad de ese premio y ellos consiguen algunos auspiciantes y se imprime de vuelta, ¿no? Entonces tiene esa sustentabilidad que lo pueden ir imprimiendo cuando ellos quieran. El proyecto fue expuesto en la calle donde ellos mismos trabajan. Ahí están los lustrabotas y en el fondo ahí están las fotografías. El libro lo venden donde ellos están. O sea, eso es lo que yo me refiero con una aplicación a un espacio concreto, ¿no? No el arte para los medios, sino para tal barrio, tal calle. Si después se mueve y se sigue difundiendo el proyecto, espectacular, pero es importante. Estas son algunas de las exposiciones que ha pasado. La verdad que el proyecto fue muy querido en Latinoamérica y afuera porque lo que terminaba era contando una historia triste de una forma divertida y como que era algo innovador de lo que salía de Latinoamérica también, porque a veces siempre es droga, es las cholitas con barro en la mano de Bolivia, y lo que también te piden los medios internacionales es eso también. Si vos trabajás para una agencia, yo no tengo ningún problema, pero a veces te piden eso y vos estás buscando esas historias y esa forma de contar. Pero si no tenés restricciones porque vos no querés mover esto en medio, yo repito, no trabajo para la prensa, no trabajo para ninguna agencia, entonces me puedo dar esa libertad y le puedo brindar el tiempo que quiero a largo plazo, si es posible, porque si trabajás con gente, el verdadero proceso lleva tiempo, ¿no? Entonces, a veces si trabajás en un medio, te dan poca plata para los viáticos, tenés que estar 9 días y tu impronta es mucho más agresiva, ¿no? Entonces, ojo con esa, me parece que también, y a veces cuando estás en una ONG, trabajando como fotógrafo, te implica mostrar un poco la herida o la huella para que los donantes den plata. Entonces, también estás atado. Me parece que esto es una buena forma como de... Y creo que la ficción termina siendo más... capta la atención mucho más fuerte, ¿no? Ellos firmando autógrafos en una galería boliviana, expusimos en la calle, pero después en una galería súper cool de Bolivia, y venían señoras de alta sociedad y les preguntaban a ellos, y al final terminó saliendo alguna ayuda porque, ya repito, el arte tiene una forma de conectar los mundos y las escalas sociales que es impresionante, ¿no? Es como, voy a una exposición y alguien que no le hablo en la calle le hablo, ¿viste? Es como, ahí se crea un microclima que algo pasa. Ellos salieron en la revista Boga, que es como sería Caras de la Paz, entonces también los marginales salieron en la revista Boga, y son cosas que están muy buenas como de eso. Lo mismo que venía diciendo, el arte tiene un poder de mover la escala de valores con una rapidez, así que está muy bueno. Exposiciones bueno, en Buenos Aires, en el FOLA, en la Fototeca Latinoamericana, en Lituania, en Suiza, en Versasca, en la naturaleza, por ejemplo, en el EAC, que esta exposición estuvo muy buena porque utilizamos betún de zapatos para hacer la propia, si ustedes ven en el medio de la imagen están las fotos, pero también hay algunos dibujos de lustrabotas y edificios que se continúan con la tinta, que es todo con la propia exposición tenía olor a la tinta que usan los lustrabotas, entonces está muy bueno esa inmersión por el olor, y la frase todos usamos máscaras, y que es de Batman, me gustaba como guiño humorístico, capaz que me excedí, quizás Vicky ahí me pueda corregir, Vicky Ismach, en la parte curatorial, pero está muy buena en Corea, les encanta el manga, les encanta el cómic, entonces ya
Estuvo también en África porque hay muchos lustrabotas y les impactó. En México también les gustó mucho. Acá en el País Vasco, en una escuela, entonces los niños interactuaban con estos cómics. Como un niño ve un lustrabota, ahora lo ve como un héroe. Si vos le mostrás las fotos blanco y negro de los dedos sucios, lo mostrás como un marginal, o lo mostrás, por más que estás diciendo la verdad, terminás haciéndole peor, porque lo estás haciendo más enfatizando el hecho discriminatorio. Entonces, ojo no es inocente la estética de la foto al contar estas historias, ¿no? En Helsinki, en Finlandia, esta estuvo muy buena porque fue en el metro, entonces toda la gente la puede ver. Me gusta mucho eso que esté en la calle, porque el proyecto es de calle y está bueno que esté cerca de la calle. En el CDF está bien en la puerta, por eso elegí la sala, porque está bien en la puerta. Estos son los premios más, quizás, marketineros del mundo, que es el Paris Aperture Foundation, que entró y quedó entre los 10 seleccionados del mundo, y la verdad que estuvo muy bueno porque un fotolibro que viene de un periódico callejero que se mete en la historia fue como espectacular, y queríamos ganar el premio, no lo ganamos, pero eran $10.000, entonces estábamos los lustrabotas me preguntaban, porque yo les comenté, entonces sale el premio, y bueno, y tenés esa ida y vuelta que yo por WhatsApp estoy permanentemente en contacto con ellos, ¿no? Se creó un vínculo muy, muy fuerte, y están pendientes bueno, de estas cosas. Y finalmente les quiero mostrar un poco un breve muestra de lo que es la expo del CDF, que es una de las mejores versiones de todas las muestras que ha habido. Creo que es la mejor versión, sobre todo porque pude trabajar con un proceso curatorial, haciendo maquetas de las paredes, haciendo como un proceso muy bueno de ida y vuelta. Y lo que tiene la exposición, que está ahora en el CDF, es que tiene esa parte de collage, de aplicaciones gráficas que ahí ven rayos, ven fotografías que están a distintos niveles. Por ejemplo, esta es una de las paredes, ahí ven, hay una fotografía que está invertida, y bueno, los elementos primero quisimos en la pared 1 contar la descripción de la tribu, de los héroes del brillo, porque son que ya se presentan con su poder, ¿no? En la primer panel con su poder, con su rayo, que es el hilo conductor, mostrando que no son personas comunes, tienen algo fantasioso, ¿no? Utilizamos también los espejos para que los zapatos se reflejen del público, para dar una participación de interacción. Acá tenemos otro de los paneles, ¿no? Con esos propios dibujos del fotolibro que se plantean a gran escala, y después las fotos se montan arriba, ¿no? Creando un poco una descomposición de lo que fue el fotolibro, pero contando la misma narrativa, que es importante el orden que tiene toda la muestra, así que cuando vayan, véanla ordenada, ¿no? Acá una foto muy divertida, que son estas dos chicas que están como jugando más que nada con los espejos, más que con la fotografía, ¿no? Y está bueno esa parte de instalación que le dio por lo menos una interacción al público, ¿no? Así que esto es un poco lo que está mostrado. La idea era que conozcan el proyecto, y ahora estoy abierto a preguntas, todo lo que necesiten, eh, y seguimos en comunicación. Bien, perfecto, Federico. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, muy completa y muy detallada, muy interesante. Y ahora sí, les reiteramos, abrimos la instancia de preguntas brevemente para ordenarnos. Si alguien quiere hacer una pregunta, la escribe por chat a Mauro Martela, que está ahí con el usuario, que le vamos a dar la palabra y se la pueden hacer a Federico. Tenemos una primera pregunta de alguien que, bueno, la voy a leer yo porque no tiene la posibilidad de activar ni su audio ni su video, que es Ricardo Pereira, que pregunta cómo se financió el proyecto.
Bueno, esa es una pregunta que siempre está y que en realidad la historia me flechó tanto que me fui hasta allá como narrador visual porque necesitaba una respuesta. En el mundo del arte como que te enamorás de la historia o te enamorás de eso y hipotecas tu casa. Si vos querés hacerlo, los verdaderos artistas se toman el trabajo en serio e incluso se pelean con su pareja, con su familia por hacer la historia. Entonces, creo que a toda costa quería contar eso y que yo me pagué el pasajito, me quedé ahí en la organización de los lustrabotas, en un cuartito, como en otros proyectos me he quedado en cuartos compartidos, o alguien me alojó, y después que voy el primer año evalúo qué pasa, si vuelvo a la historia o no, pero hay que mandarse, hay que arrancar y creo que el financiamiento no puede ser como una traba para arrancar cualquier historia. Sí, sí, está claro. Federico, la segunda pregunta es para Andrea Conde, así que Andrea, tenés la palabra. Estoy al habla ya. Sí. Ah, hola a todos. No, quería saber cómo te sentís vos con el proyecto en sala, dado que ya fue fotolibro y en realidad fue un boom como fotolibro, ¿no? ¿Qué sensación te dio mostrarla en la sala? Si estás contento, porque son como dos cosas distintas. Y la verdad que sí, que estoy súper contento. Nunca lo había podido desplegar tanto como acá, como en esta muestra con el CDF, porque no solo, o sea, imagínate, tiene fotografía, tiene video, tiene la tipografía, la tipografía misma es otra capa que tiene la muestra, tiene collage de revistas que se encontraron en Bolivia, en Uruguay, ilustraciones de los Lustrabota, ilustraciones de un ilustrador que completa esa imagen que es un panorámico de Bolivia. Entonces como que es un trabajo en equipo y que eso se ve plasmado en la muestra como en el libro. Creo que en el libro lo que tiene es que trabaja bien en el mundo de la calle donde ellos trabajan como Lustrabota y funciona como... fue creado para eso, digamos, para funcionar como panfleto callejero. Por ejemplo, ahora en el MUF presenté para hacer algo parecido, que es el festival que hay del Centro de Fotografía, colaborar con un diario callejero de acá y bueno, explorar esa, esa vertiente me gusta mucho, pero la muestra tiene todas esas cosas y se hizo con un diseño de montaje utilizando todo eso, ¿no? Incluso los rayos de la tapa están metidos ahí, así que estoy como súper satisfecho concretamente con lo que es esta muestra del centro. Bien, vamos con una pregunta de Victoria Smach. Ahí estoy. Fede, Sí. te quería preguntar en qué está el proyecto hoy, al día de hoy, y también si el proyecto continúa de alguna manera en Uruguay, si hay una especie de secuela o de continuidad de esto en Uruguay, en Montevideo o en otra parte del Uruguay. Eh, Como ¿vos decís la metodología de trabajo o el proyecto con los héroes del brillo? El Héroes del Brillo concretamente, o bueno, o la metodología de trabajo Bueno, también, si se dispara para ese lado. es que uno se va como moldeando a la etapa. Ahora estoy me interesa mucho esto, como de involucrarse de verdad, y he colaborado con Héroes del Brillo en algún periódico callejero de otro lugar, como en La Plata, por ejemplo. Estoy participando de Eh, esta reunión, estas preguntas. Si llegas a tocar bocina, justo estoy y en la eso. idea es Aguantame un minuto en el auto. seguir En cualquier momento. trabajando primero con este tipo de metodología, es lo que voy a empezar a moldear, porque es lo que yo siempre supe hacer, pero no lo expresaba en fotografía. Necesité 4 proyectos, mi cuarto proyecto recién mete todo lo que sabía de trabajo social en función
de la narrativa artística y de crear. El proyecto sigue, por ejemplo, ahora, concretamente, te digo, pagaron de China, que salió Héroes del Brillo en China en una revista, y mandaron a mi banco, lo mando a un lustrabota que está con hepatitis en plena cuarentena, que la organización decide, yo estoy en permanente contacto, que hay una asistente social, entonces siempre sigue. Y después estamos con la reedición de Héroes del Brillo, que mi parte está la financiación por ese premio que se ganó, pero ellos están juntando dinero. Cuando yo digo ellos, son 60 lustrabotas, sus familias y un asistente social y uno que es como el inventor del proyecto, que sería como el coordinador, que le van y le piden a gente que donaciones, están vinculados con ese tipo de recaudación, entonces se suma al proyecto, ¿no? Entonces eso, no termina, es lo que digo, lo que dije en el manifiesto, no terminas nunca de salirte de la historia porque te involucraste y creo que también si el proyecto le va bien y ahora viene no sé, un banco o el museo tal y te quiere comprar una obra, bueno, vas mitad y mitad porque es una coautoría, es un poco bajarse del pedestal del artista que quiere, que al final es su ego lo que quiere proyectar y nada más. Bien, Federico, ahora tenemos una pregunta de Marina Lemanrique. Así que cuando puedas hacer la pregunta. Hola, Federico, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? Bien, gracias. Bueno, primero que nada, te felicito. Está redondito todo, me encantó todo. Perfecto, o sea, mejor imposible. Y me llega a nivel de lo social. Entonces, te quería preguntar si vos sentís que esto a ellos los empodera, ¿sí? Como para continuar con esta actividad, o si sentís que a partir de ahora esto los motiva a salir de esta realidad que viven. Cuando ellos son lustrabotas, quiere decir que están estudiando para mecánico, tienen su vida y trabajan de lustrabota, porque a veces me vuelvo a mi casa vestido de lustrabota y voy trabajando, ¿viste? Para no perder el tiempo, como que hay personas que están a full, hay jefas de familia, todo, y a distintos les pega, hay un grupo de jóvenes que hacen hip hop, por ejemplo, y el proyecto los ayudó como a hacer letras y yo les saqué fotos para las portadas de sus cosas. No quiere decir que lo que se muestre es lo que ellos más les gusta o lo que ellos quieren también, porque he hecho de fotografía para retrato sin la máscara para ellos, es todo, pero creo que lo que dio es las ideas de meter más. Por ejemplo, a partir del proyecto, ellos cada mes le dicen a un artista que envíe, es como una convocatoria para la portada de Hormigón Armado. Es mundial la convocatoria y ellos quieren un artista que les haga eh, y después, como que el propio proceso artístico, decir, mirá, viene un gringo o viene un blanco a trabajar con nosotros, es un fotógrafo, mirá, es buena gente, mirá, qué bien, entonces confío en él y ahí, después que está la confianza establecida, se pueden, no sé, desde consejos que ellos me pueden dar y yo les puedo dar es una relación permanente, que yo la mantengo a la distancia. Fui a presentar el libro con ellos, lo presentamos con los lustrabotas, lo presentamos, y cada vez que el proyecto tiene otra vertiente o se mueve más, ganamos ambas partes. Entonces no hay como una separación es como, estamos para lo mismo, digamos. Ellos en su diario vivir, por ejemplo, obviamente tienen que salir a trabajar todos los días, pero estos 60 lustrabotas, al tener el apoyo del diario, las postales, se van moviendo de otra manera, ¿no? Claro, sí. Y, No. y ¿Ibas a siguen, decir algo? siguen con otros fotógrafos haciendo postales. Yo cuando fui ahora les piden a otras personas y lo que importa es la metodología que la replican porque les funciona. Claro.
porque a veces el artista sabe mucho de comunicación, de redes, de diseño, de video, pero se lo guarda porque no está dentro de lo que le interesa, pero me parece que tenemos que meternos más en el aporte concreto, que hoy la imagen es tan importante que puede ayudar de una forma trascendental, digamos, no sé, Sí, desde sí. venderle a una galería hasta captar un fondo Me pasó en la CAF de Bolivia que en una exposición que fuimos a hacer, una señora se enterneció y donó para todo un semestre para hormigón armado, ¿no? Solo porque el arte te lleva a ir, no solo me quedo en el barrio, no, voy a lugares cool, voy a donde está el poder, porque el arte también va a donde está el poder. Sobre todo ahora se viene la fotografía china, porque se viene la fotografía china, así que ya les digo que va a haber un montón de crecimiento de fotógrafos de China, que ya son muy buenos, pero es lo que más se muestra, también va con el poder, y bueno, acá se trata de hacer contenidos que van a un festival, van a la calle, van a una galería, lo que importante es que nunca renunciar a ser bastante innovadores en la puesta en escena, o la estética, o todo lo que tenemos. Claro. Federico, Bien. la siguiente pregunta es mía. Antes que nada, les insistimos, aprovechen que tenemos a Federico acá en vivo, que bueno, en este contexto es más que agradecerle que lo tenemos acá, así que bueno, aprovechen a preguntar, escriban y se la pasamos la pregunta. Federico, lo que yo quería saber es porque algo que apareció al principio de la charla y que de alguna manera siguió, ¿qué es esta situación o esta manera de entender vos la fotografía de que se nutre a partir de cómics, del cine que veías por la televisión y todo eso? Si bien esto entiendo que empezó desde chico, bueno, vos lo decías, en la televisión no había mucha película buena para ver y eso, igual me interesa saber cómo se dio el proceso para que vos entiendas que podías empezar a utilizar esos elementos en tu fotografía, como romper como con la autobarrera de entender que podías utilizar eso en tu trabajo. Y bueno, yo primero me encontré una cámara en un aeropuerto y terminé siendo fotógrafo por eso, cuando tenía 14 años. Y bueno, la fotografía como que más que nada es como el azar, la casualidad y la intuición, y me parece muy importante expresarlo, y creo que a veces la fotografía tiene sus límites, sobre todo cuando uno quiere controlarlo todo, ya sea en la parte de cómo hacerla o cómo mostrar y todo. Creo que me parece importante ese margen de, no improvisación, sino de confiar en la no razón para conectar, ¿no? Cómo conectar sin un mensaje que sea compuesto por algo racional. Entonces por ahí tenés que irte a lo que es un niño, a cómo entiende los colores un niño, cómo ir a lo básico, ¿no? Pensemos, yo cuando estuve recorriendo todas las fiestas, me fui cuando yo llegaba a las terminales, estaban todos los afiches de la fiesta, ¿no? Entonces me pasó que los que eran de muy buen diseño, que mandaba, por ejemplo, el MEC para las terminales, para comunicar la fiesta, nadie les daba bola, porque eran muy estilistas y estaba todo minimal, pero mostrabas una foto de un caballo y una letra amarilla gigante, entonces, y eso comunicaba, la gente se paraba, quería verlo, ¿no? Entonces, me parece que yo aprendí mucho de la fotografía, conozco mucho, tuve la posibilidad de irme a Barcelona cuando yo trabajaba acá, en unas revistas haciendo fotografía casi documental o editorial, y ahí me formé, pero yo no generé mi estilo en la formación. O sea, estuve 4 años en la parte educativa, pero no tuve un estilo. Cuando me volví recién abstraído de todo, me pude formar un estilo que es el estilo que en realidad va conmigo mismo y con lo que yo soy. Capaz que el mismo descubrimiento el autodescubrimiento como persona es lo que te termina dando ese estilo, y por eso creo que hay que usar, hoy en día me considero como un payador que cuenta las historias alrededor de un fogón. Si sirve para prensa, bárbaro; si sirve para una galería, bárbaro. Si lo hacemos entre todos en el fogón, eso es lo que me está importando, para tener esos tamices de lo que
yo mismo tengo, capaz que digo que no a una cosa, pero me dice alguien del colectivo cuando vos trabajás en grupo y te pone los propios límites, o te dice poné collage, o te dice poné cómic, y creo que el propio proceso fue lo que terminó llenando la narrativa a estos distintos lenguajes. Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta ahora de Natalia Viroga, que la voy a leer yo porque ella tiene mala conexión, entonces la pasó escrita. Natalia pregunta, dice, Héroes del Brillo pone en juego el concepto de documentación fotográfica. ¿Cómo pensás la relación entre documentación y ficción? Y bueno, en realidad lo documental está basado en lo que existe. La narrativa documental, los mejores narradores documentales, de fotografía documental, prensa tiene poco tiempo, entonces se queda bastante en la superficie. Documental va más allá, pero como tiene un criterio ético de depender de la realidad o de lo que existe, te puede mostrar un chamán que está en trance, pero no te puede mostrar el trance del chamán. Entonces, si yo no vivo de un medio, ¿para qué me voy a atar a contar todo por la mitad porque necesito lo documental? Y eso me llevó tiempo descubrirlo, pero creo que todo lo que es inmaterial, que yo aprendí en las fiestas, las leyendas, la transmisión de generación en generación, cómo fotografiar, en la esquina de mi casa pasó tal cosa en el 1800, bueno, ¿cómo fotografiarlo? Lo documental y la prensa no puede llegar ahí, bueno, hay que echarle mano a la ficción, y para trabajar cosas sociales, hoy en día es preferible, me parece, tratar de llegar a donde está el verdadero poder, porque los medios te pueden comunicar la historia, pero en realidad te están consumiendo, la usan un domingo, la usan. Prefiero, digamos, que la propia historia le llegue a alguien de una galería o le llegue a alguien que se emociona y que puede colaborar con el proyecto, que pensar en trabajar documental solo para que llegue a la gran escala, ¿no? Entonces creo que la ficción termina siendo, y la realidad siendo una única materia prima, porque siempre somos subjetivos a sacar fotos, hasta un fotógrafo de prensa es subjetivo, tiene su visión política y lo puede sacar a la calle Pou con tremenda nariz, o lo puede sacar súper lindo como la foto presidencial que tenemos hoy en Uruguay, que fue un fotógrafo. Siempre es subjetivo, entonces el concepto de realidad no existe, no. Me parece que el concepto de realidad existe cuando vos querés distribuir esas fotos en un medio que necesita ese código de ética, digamos. Pero después no vale la pena limitarse. Bien, Federico, la siguiente pregunta es de Lucía Zurroca, a la que ya le damos la palabra. Hola. Federico, bueno, nada, primero agradecerte porque para mí fue como ir sumando más capas a lo que ya había visto en la muestra y estuvo súper bueno eso. Y un poco escuchándote y otro poco el sentido que me iba haciendo otras preguntas que fueron realizando, quería consultarte lo siguiente. Vos hiciste como una narración súper interesante, partiendo un poco desde tus proyectos pasados a cómo llegaste a Héroes del Brillo, y ahí hiciste como un desglose bien interesante entre el contenido de eso y el aspecto metodológico, que creo que dejaste como con mucha claridad el componente político que tiene eso, el contenido, lo metodológico y lo estético. Y me genera un poco de curiosidad conocer, quizás tiene un anclaje un poco más biográfico, pero conocer cómo es ese proceso que vos hacés en términos de lo social. O sea, cómo fue transformándose ese aspecto social en vos como artista, de poder, o sea, de no solo atender a esas cosas, sino cómo fuiste transformando eso para generar digamos, alcanzar esta metodología o esta intencionalidad de transformar esa forma de hacer. Y yo cuando
en mi diario trabajo, por ejemplo, yo era fotógrafo, estudié incluso mucho para ser fotógrafo, pero trabajo en lo social, por ejemplo, y creo que eso me dio también como la distancia para, bueno, poder dedicarme a la fotografía que yo quería, y eso es lo que pensaba hace unos años. Hice 3 proyectos pensando en que la parte de metodología social que yo sabía, no, porque yo me quería expresar de una forma que no fuera lo que yo trabajo, ¿no? Porque yo voy a pueblos del Uruguay, sigo haciéndolo, y lo que está bueno es meter el feedback o lo que la gente te dice a la idea que vos tenías pensada o la herramienta que vos querés aplicar en ese lugar. Entonces, en estos proyectos, al principio lo que pasaba era, por ejemplo, que yo iba a trabajar todas las semanas a un pueblo, pero que yo hacía todo, ¿no? Entonces ahí lo que pasó es que nos vamos al año y dependía todo de nosotros, de la estructura que iba hacia allí. Entonces al final me di cuenta que si nosotros nos metíamos desde el principio en la metodología, en los roles y todo eso, no había como sostenibilidad y aparte como esas herramientas de salida, que es, bueno, que ellos tengan un periódico, que ellos salgan una taza y la vendan en la fiesta. Yo lo vivo haciendo, estoy todo el tiempo haciendo eh, estrategias como de recolección hasta de dinero, haciendo beneficios en lugares, no yo haciéndolo, sino tirando ideas de cómo se recauda dinero, y es organización social más que nada. Lo que me pasó en este proyecto fue que yo todo ese conocimiento lo pongo en práctica porque veía que eh, al haber hecho otros proyectos, como hice el de Islas Caimán, que yo la edición, todo lo hacía yo, ¿no? Entonces como que se perdía mucho en el proceso, y cuando vos trabajás con causas marginales o causas que vos pretendés ayudar o pretendés colaborar o aportar algo, depende de la palabra que le gusta. Ustedes lo hacen muy bien en los barrios, ¿no? De activar, pero lo que está bueno es lograr que siga el proceso solo, digamos. Y eso es lo que me enfoqué con Héroes del Brillo, porque ya hay una estructura, ¿no? Y es lo que me parece que está bueno hacer todo el ciclo. Ustedes me dijeron que era un proyecto cerrado, Héroes del Brillo, y que eso es lo que tienen que tener los proyectos, no yo voy, hago el proyecto, hago la exposición, me gano un premio, voy a Arles y me vuelvo para casa. No, yo hago el proyecto de esta gente, lo que importa es que vos, por lo menos usando esas fotos, traigas algo para esa comunidad y que el ciclo no se rompa, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que está bueno dialogar sobre estas cosas, que muchas veces con la mejor intención se quiere colaborar, pero se termina bajando la autoestima porque di un taller de hip hop, pero duró 3 meses y después no queda nada. Entonces, ahora que me gustaba, que le había agarrado onda, entonces preferible que ellos sepan cómo pagar ese profe de hip hop para tenerlo siempre. Entonces, más que nada en las causas sociales, eso es lo que como fotógrafos no solo nos tenemos que encargar, y fotógrafas, no solo nos tenemos que encargar de hacer el proyecto, sino de difundirlo, y si estás trabajando con causas sociales, bueno, de tener un ida y vuelta para un retorno y de buscar fondos para seguir colaborando con ese lugar, ¿no? Creo que es lo mínimo porque estás mostrando gente que bueno, tienen su derecho de imagen y, bueno, por lo menos ayudarlos. Como coautor de los proyectos es lo que se requiere. Bueno, muy bien, Federico. Nada más para cerrar, una pequeña reflexión que pensaba a lo largo de tu charla y que tiene mucho que ver con esto último que dijiste, y es que uno de afuera puede llegar a pensar que el fin de Héroes del Brillo o de cualquiera de tus proyectos puede haber sido, bueno, el fotolibro, la muestra, como vos decís, ir a tal lado y ganar el premio. Y no sé, cómo calculo que lo ves igual, pero al final el fin de este tipo de trabajos termina siendo esos talleres, esa comunión, todo lo que ellos te mandan en el WhatsApp para ver cómo sale el premio, todo eso. O sea,
me parece que termina siendo como algo muchísimo más global y que creo que tiene que ver mucho con la manera en que vos ves la fotografía, ¿no? Como esta cuestión más social. Solamente esa reflexión para cerrar, no sé qué te parece. Sí, sin duda. Haberle colaborado a un Lustragota con la portada de un disco de hip hop para su DJ Lustra, MC Lustra, perdón, o dejar alguna foto que ellos, de familia, que ellos nunca tenían fotos, pierden fotos como locos los Lustrabotas, pierden celulares, viven al día. Entonces, al final una foto que sea impresa en un papel que no se borre con el sol, sea una impresión fotográfica de verdad, que llegó al único lugar en La Paz que se podía hacer, y que ellos la atesoren, o que veas en la cajita una foto que sacaron en el proyecto para mostrarse como superhéroe. Entonces le dice al otro Lustrabota que no vivió esta experiencia, mirá, lo sacaron como superhéroes y no sé qué. Y bueno, todo lo que aprendo uno y todo lo que han enriquecido ellos al proyecto con sus ideas, sin ningún prejuicio de lo que significa el arte, ¿no? Creo que eso le da la potencia, ¿no? El haber también saber escuchar a los otros y contarlos de verdad como coautores del proyecto, no como usándolos, como a veces pasa en muchos proyectos que hay que tener. Pues si yo uso un colectivo fotográfico marginal y después las fotos no las uso para nada, o las muestro en un festival y nada más, ese sentido de que te abrieron la intimidad y todo, ¿tiene sentido? Creo que uno es responsable, después de haber hecho el proyecto, también de algo más. Y bueno, cada vez nos piden más cosas a los fotógrafos: diseño, video, sabernos mover, gestión cultural. Bueno, hay que agregar una nueva que es metodología social y comunitaria, así que me parece está bueno y es bien latinoamericano. Bien, bueno, Federico, muchísimas gracias bueno, por todo lo que hemos conversado hoy. De parte del CF ha sido un placer tenerte acá hoy. A todos los que se conectaron también, muchísimas gracias. Hubo un momento en que fuimos un montón, llegamos a ser 60 y pico, o sea, eso está buenísimo, que se hayan colgado también en esta nueva modalidad que estamos estrenando de alguna manera hoy. Así que a ustedes también muchas gracias. Recordarles nada más que cuando volvamos a abrir, la muestra va a estar ahí en planta baja. Y brevemente, Federico, si querés te pido primero para que agradezcas y después sigo yo. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos por estar esta noche online con el encuentro con el autor, agradecer al CF por la muestra que quedó espectacular y todo lo que uno aprende trabajando con ustedes. Y bueno, que la cuarentena no nos gane, ya volveremos a trabajar en las causas sociales de la realidad, Así que buenas noches. Bien, y avisamos que en breve va a estar la exposición para ver en 3D en la página del CDF, así que la van a poder visitar ahí, previo a la apertura de puertas, o sea que es una nueva manera. Y bueno, nada más nos queda pasarles algunos avisos. Desde el CDF estamos trabajando, bueno, para adaptar un poco las actividades a este nuevo contexto que tenemos y proponemos espacios virtuales de intercambio. Entre ellos se encuentra este que estamos hoy y bueno, la exposición en 3D, por ejemplo. Pero en mayo vamos a estar retomando los laboratorios vía Zoom y vamos a iniciar una ronda de micro laboratorios en formato audiovisual para compartir después en redes sociales. A esto se le van a sumar entrevistas cortas a fotógrafos de prensa en el contexto de la pandemia y entrevistas en profundidad de distintos referentes vinculados a la fotografía. También estamos compartiendo en estos días contenido del centro e iniciativas de diferentes actores de la comunidad fotográfica local y regional con los hashtag CDF en Casa UI y CDF Comparte, así que bueno, los buscan ahí en las redes sociales y los van a encontrar. Y recuerden que también se está emitiendo un nuevo ciclo del programa televisivo F22 por TV Ciudad y lo estamos compartiendo en la web del CDF